Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Hermanos y hermanas, hoy es un nuevo día, es un maravilloso día para valorar la vida, para amar, para vivir la vida a plenitud, para alcanzar la felicidad. Dice en la palabra de Dios, busca la paz y corra tras ella. Y qué bonito que nosotros entendamos eso, de que las cosas buenas de la vida hay que buscarlas, hay que animarse uno a mantenerlas, a conseguirlas. Y de ese tema es el que vamos a compartir todos estos días. Hoy no está nuestra hermana Marta con nosotros, está en sus cosas personales. Tampoco está Sandra con nosotros también en sus asuntos, sus quehaceres, ni Eugenia, pero me encuentro con Denise. Y entre los dos vamos a hacer el programa en el día de hoy. ¿Cuál es el tema? O sea, en realidad en el fondo lo que nosotros queremos hacer es que tú vivas con libertad, vivas la vida a plenitud y en felicidad. Que nunca te falte el amor, que no te falte la salud, sino que cultive la salud y el bienestar. Ese es el propósito del programa. Pero para eso pues necesitamos hablar de diferentes temas. Y uno de los temas que le propongo en el día de hoy es que distingamos algunos temas, algunos nombres que hay en la Biblia y que a veces no se definen. Otros sí se definen. Por ejemplo, Mesías. Cuando decimos Mesías es una palabra en hebreo que significa ungido. Cuando David fue ungido, era Mesías. Era el ungido, el consagrado de Dios. David fue ungido 3 veces. Cuando lo escogieron para ser de niño, para ser escogido del pueblo. Luego lo ungieron para ser el rey de Judá y después para ser el rey de todo Israel, de las 12 tribus. Ungido, Mesías es ungido. Pero ya en latín, cuando ya se pasó la Biblia al griego, ya dejó de ser el hebreo, sino el griego, cuando dijeron Mesías. ¿Cómo se dice Mesías en griego? Se dice Cristo. Es la misma palabra, Cristo y Mesías. Otra palabra que existe en la Biblia es Jesús. Y cuando miramos en la Biblia qué significa Jesús, dice Salvador, el Salvador. ¿Qué significa el Salvador? Dice la Biblia. Otra palabra que encontramos en la Biblia que lo define es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Será llamado Emanuel. Y la misma Biblia dice, y Emanuel significa Dios con nosotros. Es fácil. Otra palabra, cuando define qué es la vida eterna. Entonces, todos hablan de la vida eterna, que vamos a tener vida eterna, que reciba la vida eterna, que Dios te va a ayudar a vivir la vida eterna. Esa es otra palabra de la vida eterna. Entonces, ahí encontramos definición. En Juan 17:3 se encuentra lo que significa vida eterna, porque Jesús lo define, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Lo que no se encuentra definición es, por ejemplo, la inspiración. Se dice, toda la palabra o toda la Sagrada Escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa inspiración? De eso les voy a hablar, porque no está definida. Otra palabra que no está definida en la Biblia es el término revelación. Sabemos que es revelación, porque decimos, porque Dios lo reveló. Y esta palabra fue revelada por Dios y le vino palabra de revelación al profeta tal. Pero ¿qué significa la palabra revelación? Esa no la sabemos, de eso les voy a hablar también. Otra palabra, Satanás. Hablamos de Satanás y hablamos de diablo. ¿Qué significa Satanás? ¿Qué significa diablo? Y pues, si nos alcanza el tiempo, pues podemos también definir qué es gracia. Gracia no se encuentra en la Biblia definición de gracia, donde diga, y gracia es esto. No, por gracia soy salvo, pero ¿qué es gracia? Pero en cambio fe sí se define. En Hebreos 11 se dice que es fe, seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. Gracia no se define, pero fe sí se define. Por ejemplo, verdad.
¿Qué es la verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Y cuando le preguntó Pilatos a Jesús, ¿y qué es la verdad? Jesús calló, hizo silencio, no la definió. La mentira. Otro es el reino de Dios. No existe definición del reino de Dios. Como tampoco existe la definición de Biblia o la palabra Trinidad. Entonces, vamos a hablar de algunos, no de todos, porque no alcanzamos, pero sí como para que ustedes se den cuenta que en la Biblia habla de ciertas cosas o términos y nosotros lo tomamos por hecho, como que nos parece que es normal, pero sí sería bueno introducirnos eso. Sobre todo dos palabras sí me gustaría hablar en el día de hoy, que es inspiración y revelación. Si me alcanza el tiempo podemos hablar de otras cositas, pero ese es de parte del tema que yo les voy a hablar. Ahora, le voy a dar el paso a mi hermana Denise, que ella tiene otro tema. O sea, aquí somos libres para hablar. No te vayas a perder. ¿Cuál es el fundamento de todo? Es edificarte. No importa que ella hable un tema, que yo hable otro, porque eso nos enriquece. La clave es que hoy día, este programa se hace para que tú vivas tu vida con interioridad. ¿Y qué buscas tú viviendo interiormente tu vida? Desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que tú ganas? Tú ganas vida, porque vas a vivir mejor. Tú ganas libertad, porque vas a vivir con soltura esta vida, sin preocupaciones, sin angustias, sin eso que te acorrala y que te paniquea, que te da pánico. No. Eso te sale porque eres libre. Y la felicidad, ese es el propósito. Eso es lo que buscamos en el fondo nosotros. No importa el tema que hablemos, siempre lo abordamos desde el punto de vista de la vida, lo abordamos desde el punto de vista de la libertad, de la felicidad, del amor, de la salud y del bienestar. Esos son los puntos fundamentales que nosotros hablamos. Esa es la esencia, y para eso es que se escribió la Biblia, para que nosotros entendamos todos esos temas y lo alimentemos, las otras preocupaciones, entonces que las alimentemos muy bien. Voy a pasarle a mi hermana Denise para que ella continúe y luego retorno yo. Ahí está. Hola. Denise. Voy a comenzar con una oración corta. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos tienes aquí sirviéndote a ti, Señor, y dándole información a la gente para que ellos crezcan en ti, Señor, y que entiendan más y más de ti y de tu palabra. Padre bendito, que toda palabra que salga de nuestras bocas hoy sea dirigida por el Espíritu Santo y que sea bendición a los que lo oyen en este día o en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y quiero leerles del Salmo 56. Dice en el verso 8, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Amén. Amén, amén. Y hoy, pues, cuando yo estaba creciendo más y más en Cristo, tenía problema entendiendo la Trinidad, ¿verdad? Sabía que yo creía en eso porque aquí crecí en la iglesia y se cantaban canciones de la Trinidad y yo pues lo tenía en mi mente que así era, ¿verdad? Y cuando me acerqué a Dios y comencé a leer la palabra, es como que si Satanás me quería confundir, ¿verdad? Y luego yo comencé a estudiar y en el libro de Juan me ayudó mucho a aclarar las cosas, ¿verdad? Y no sé si en qué orden tiene sus temas hoy, pero quiero aprender más de eso y oír qué tiene que decir el pastor. Muy bien, siempre aquí utilizamos la Biblia, ¿no?
que es el fundamento de nuestra fe, que es donde encontramos todas las cosas bellas de la vida, en la Biblia, en la palabra de Dios. Siempre usamos la palabra. Nosotros aquí nunca hablamos sin la Biblia. Siempre la usamos, y la hermana Bea, que acabó de orar, la hermana Denise, y lo hizo con la Biblia, lo hizo con un salmo, con una palabra. Cada uno de nosotros siempre usamos la Biblia. Entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué hay en la Biblia? En la Biblia lo que hay es inspiración. ¿Qué es la inspiración? Hablamos mucho de inspiración. Toda la palabra de Dios es inspirada. Eso lo decimos. Por ejemplo, en 2 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿qué significa la palabra inspiración? Y es que hemos relajado tanta esa palabra, que cuando decimos que un cantante está cantando una hermosa melodía, dice, uy, se inspiró. O alguien le dice una palabra bonita a otra persona, al amor de su vida, dice, oh, se inspiró para decirle esas palabras. No. Inspiración, cuando en la Biblia se habla de inspiración, es porque esa palabra viene directamente de Dios a través del Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios usa nuestro espíritu para conectarse con el espíritu de Él y recibir ese mensaje. La palabra de Dios no es porque es literatura. Yo estoy ya terminando de arreglar un libro que lo he titulado La espiritualidad del Evangelio. Y confundimos el Evangelio con el lenguaje o con la lengua. Por eso es que los hebreos, cuando los otros hermanos de ellos, de sangre, tradujeron el mensaje divino, el inspirado, al griego, dijeron, no, esa no es palabra de Dios. Y cuando de la iglesia, ya que la iglesia recibió el evangelio o las cartas de Pablo, la recibió en griego, la trasladaron al latín, dijeron, esa no es palabra de Dios. Y bueno, se acomodó la iglesia tradicional católica, y cuando la fueron a cambiar a las lenguas vernáculas, dijeron, esa no es palabra de Dios. ¿Acaso es que la palabra de Dios está sometida o sumergida o supeditada a una lengua? No. La palabra de Dios es palabra de Dios porque es inspiración divina. Porque ese mensaje es dado precisamente de Dios a través de su espíritu para hablarnos a nuestro espíritu. Y si mi espíritu se conecta, entonces yo, cuando ya uso el lenguaje, ese mensaje que doy a través de ese recurso, de ese medio, de ese canal que se llama el español, el inglés, el hebreo, el griego, cuando yo uso ese recurso, entonces estoy transmitiendo, es palabra divina, no es palabra humana. Así use palabras humanas, pero no es palabra humana. La Biblia, aunque tú para entenderlo tienes que poner su racionalismo, es mucho más que el decir eso. Por ejemplo, cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es inspirado no para decir camino, ya es un caminito. Verdad, es que existe la mentira, existe la verdad. Y la vida es que hay un muerto y uno vivo. No, porque hay personas que no están muertas físicamente y sin embargo se le dice muerto. Despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. O sea que no quiere decir eso. Las palabras no quieren decir lo que están dichas ahí. Es algo más atrás. Y lo voy a probar con citas bíblicas. Por ejemplo, en 2 de Samuel, en el capítulo 23, versículo 2. Ya cuando David iba a morir, el rey David, que él iba a morir, él empezó a dar un mensaje. Y dentro del mensaje dice, en el capítulo 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice, el Espíritu del Señor habló por mí. Eso es inspiración. Cuando uno no es el que habla, si yo en este momento estoy hablando un mensaje mío, de Ricardo, ese no es inspiración. Pero si yo estoy hablando palabra de Dios, esa es inspiración.
Qué difícil es para un predicador, porque a veces el predicador pues toma de allí, toma de acá, una anécdota que le pasó por el camino y nos quedamos en la anécdota y no estamos dando el mensaje divino. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Esa es inspiración. El Espíritu del Señor habló por mí. No fui yo el que hablé, es el Espíritu del Señor el que habla por mí. Esa es inspiración. Otra, segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía, hoy día que tenemos tantos profetas en nuestra iglesia, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados, o sea, conectados al Espíritu de Dios, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando decimos nosotros, que en la Biblia dice, y Pedro o los apóstoles, y entonces le hablaron del Evangelio y bautizaron en el nombre de Jesús, quiere decir que bautizaron diciendo la fórmula, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús significa bajo la autoridad de Jesús. Por eso los hijos de esta persona, creo que se llamaba Sebas, que cuando vinieron, entonces ellos dijeron, a Jesús conocemos, a Pablo conocemos, pero a ustedes no los conocemos. ¿Con qué autoridad vienes tú? Por eso es que Pablo dice que somos embajadores de Dios. ¿Ve? Ahí es otra parte, es palabra divina de Dios. Y tercero, es lo que dice Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, quien habla en la Biblia es Dios, no hablan los seres humanos, no es Pablo, no es Pedro, no son los apóstoles, quien habla es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando nosotros leemos la Biblia es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Amén. Y recibimos el mensaje del Espíritu Santo. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ahora sí vienen los resultados. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios, ¿ve? El hombre de Dios, el que habla de parte de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. ¿Qué le parece, hermana Denise? Usted está muy atenta, siguiendo, y las hermanas también. Sí, para toda buena obra. Entonces, hoy vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Y en veces nos ponemos a platicar con la gente y parece que adrede te están picando a ver qué tanto sabes de la Biblia o cómo te pueden distraer de hablar de eso, frustrarte, ¿verdad? Para cambiar el tema de Jesucristo para atrás al mundo, ¿verdad? Entonces hay que oír estos mensajes y lo que nos enseña el pastor y leer en la Biblia para tenerlo fijo en nuestro corazón y nuestra mente para poder hablar con confianza del reino de Dios y estar no nomás salvos, pero sino confiados en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya no caminando en la carne, sino en el Espíritu. Y a mí me gusta mucho el libro de Juan cuando buscaba la palabra de Dios y buscaba cambio, me decían, lee Juan 5, y luego cuando no entendía la salvación me decían, lee Juan 3. Todo el libro de Juan es tan importante porque él escribió unas cosas muy diferentes a los otros 3 libros, ¿verdad? Y me gusta Juan 14, el 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Entonces, Jesucristo se manifiesta por tus palabras, por tus acciones. Cuando tú crees en esto y estás confiado y confiada que Dios tu Padre
dice, estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces, tú vas a ser amado y los mandamientos ya van a ser fácil porque lo haces en amor y con amor, ¿verdad? Y dice en Romanos que no le debas nada a nadie, nada más que amarlos, ¿verdad? Y ya has cumplido la ley. Entonces, toda la ley es basada en el amor. Y lo de la Trinidad, hay muchos pleitos, pues se puede volver en un pleito, ¿verdad? Pero yo siempre me ha quedado fija, me preguntan, ¿crees en la Trinidad? Sí. ¿Y por qué crees en la Trinidad? Porque creo en Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego ellos pueden seguir hablando y yo nomás me sigo trabajando o sigo oyéndolos, pero yo estoy confiada que yo estoy en mi Padre y mi Padre en mí. Amo a mi Padre, hago las cosas por amor. Jesucristo está en mí y se manifiesta en mí Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo está en su Padre está en Él está en mí y yo voy a ser la manifestación de Jesucristo, del amor de Dios. Y no me voy a pelear con ellos. Y una gente se pelea o sigue buscando detallitos así que el mundo nos trata de picar y movernos de nuestra fe, ¿verdad? Y distraerte. Y estás tan distraída por estas creencias, sí o no, los detallitos, que ya no estás trabajando, ya no estás moviéndote. Y el que no trabaja, no come la comida espiritual, ¿verdad? Entonces, mi mamá siempre, el que no trabaja, no come. Y es verdad en el mundo y es verdad en lo espiritual. Claro, y es que si no hubiese existido la Trinidad, como dice Pablo en 2 Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. O sea que habla Cristo, Padre y Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, dice en otras partes. Lo que pasa es que en esencia, pues Dios es uno, y por eso es que dice que el nombre de Jesús. Y aquí tengo escrito en inglés, don't go by your feelings, go by the word of God. No te vayas con tus sentimientos, vete con la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es. Muy bien, entonces, si quiere, pasamos aquí a otro término que les prometí, que es la revelación. Ya les hablé de la inspiración. Ahora, ¿qué es revelación? Ya uno entiende un poco, revelación. Si la inspiración es lo que Dios usa, que es al Espíritu Santo, Dios usa al Espíritu Santo para que se conecte con nosotros y darnos un mensaje. Ese mensaje que da Dios es la revelación. Pero vamos a entenderlo a través de la palabra, que es para qué es la revelación o qué es revelación en sí. No lo define, o sea, son palabras que no define inspiración, no define revelación. Pero uno busca detrás de lo que habla la palabra y entiende el mensaje, revelación. Porque teológicamente se dice, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero no toda la Biblia, la Sagrada Escritura, es revelada. Hay cosas que la Biblia tiene que uno lo puede conocer por sí mismo, naturalmente. Como dice Romanos 1, que las personas que no conocen a Cristo, solamente mirando la naturaleza ya saben que existe Dios. O sea, las personas que no se les ha dado el mensaje. O sea, que no tienen excusa, dice la palabra. Ahora, revelación. ¿Qué es revelación? Vamos a mirar. En primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, acerca de esta salvación, esa es otra parte, otra palabra que podríamos definirla también. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, recuerden que gracia tampoco existe definición en la Biblia, diligentemente inquirieron e indagaron, o sea, estudiaron sobre esa profecía,
procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Inspiración. Al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. O sea que Pedro dice que los profetas ya pronosticaron lo que le iba a pasar a Jesús por inspiración divina. Pero, aquí donde viene la palabra revelación, en el versículo 12, primera de Pedro capítulo 1, versículo 12. A ellos les fue revelado. El mensaje fue inspirado. Pero ¿qué se les reveló a los profetas? Miren lo que se les reveló. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos. Por eso es el conflicto que uno tiene en esta vida. Esto que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para mi provecho personal, para mi vanidad, para que digan que soy exitoso y famoso, o lo estoy haciendo por Jesús, lo estoy haciendo en el nombre de Jesús. Y dice aquí que revelado es por revelación, o sea, por inspiración, tú hablas de parte de Dios y por revelación sabes cuál es el propósito de esa palabra, que no era para servirse a ellos mismos, sino para servir a los demás. Dice, sino a vosotros. Servir a vosotros. A ellos se les fue revelado que no servirían a sí mismos. Eso está en el capítulo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu, o sea, por inspiración. O sea que la revelación se da por inspiración divina. Y no toda inspiración tiene revelación. No todo es revelado, porque lo revelado es aquello que tú no puedes entender por tu propio razonamiento, por tu propio sentir, por tu propio conocimiento, por tu propio saber, sino que es Dios que se lo da a conocer. Y por eso a veces le dicen, no, ese sermón no tuvo revelación. Pero lo que la gente le está diciendo es, no me sentí bien. No, eso no quiere decir, puede ser que el sermón haya sido bien revelado, pero que tú, como estabas dormido, no lo agarraste. Bueno, en Lucas 2:26, dice, hablando de Simeón, dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. ¿Ve? El Espíritu Santo, por inspiración divina, le reveló a Simeón y a Ana también, que ellos no verían la muerte antes de ver al Señor. Y por eso es que Simeón dice, el Espíritu, ahora sí podéis dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador. En 1 Corintios 14:30 dice, y si algo le fuera revelado, aquí es una clave, que cuando hay dos personas, que cuando está alguien profetizando en la iglesia, está hablando en lenguas o está diciendo algo, y el otro recibe revelación, dice que el que esté de pie, que calle, para que deje la revelación, porque es más importante la revelación. Amén. Es más importante que cualquier otra palabra que se esté diciendo, se está hablando, cualquier otro informe. Dice, y si algo le fuera revelado al otro que estuviera sentado, calle el primero. En la Biblia no solamente dice Pablo que callen las mujeres, 3 veces dice que los hombres deben callar. Aquí manda callar a un profeta, ¿eh? Así es que para entender el fondo de las cosas. Y en Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. O sea que Pablo no hubiese podido. Pablo tenía la inspiración porque había leído la palabra inspirada por Dios, pero no hubiese podido decir que los gentiles también tenían la misma garantía de ser salvos como los judíos si no hubiese sido por revelación. Hay cosas que solamente Dios le revela. Dice aquí a los apóstoles, a los profetas, a sus escogidos. O sea que Dios sigue revelando muchas cosas porque yo trabajo y mi Padre sigue trabajando. Amén. Muy bien. Entonces después le vengo con otra. Ya le hablé de inspiración, ya le hablé de revelación. Ahora vengo con otra palabra que tal vez no conozcamos a fondo. Muy bien. Voy a darle el paso a mi hermana. Ha estado leyendo los profetas y en veces digo, ay, ¿por qué estoy leyendo este libro? Está tan aburrido, ¿verdad? O no me gusta la violencia y no, ya no lo quiero leer.
pero este libro no lo ha podido leer del principio al fin. El Espíritu Santo me pone acá en el frente y luego atrás y escribí esto en una parte de Ezequiel. Dice, te ha puesto por atalaya a la casa de Israel. Entonces yo escribí, tú eres una atalaya. You are a watchman for the house of the Lord. Yo soy una atalaya para la casa del Señor. Y es mi trabajo de decirle a la gente de qué es lo que hay de venir. Cuando nosotros recibimos una revelación de la Biblia, el Espíritu Santo te inspira a hablar y te da el tiempo y te da la plataforma donde hablar. Y tú tienes que obedecer al Espíritu Santo y hablar lo que has leído en la Biblia y que el Espíritu Santo te ha revelado, ¿verdad? Dice la Biblia que Él te dará la revelación de los secretos y los misterios, ¿verdad?, del Señor. Y nos dio a Jesucristo, y esa fue la revelación, que Él nos ama y que nos perdona, que ya Él no nos va a estar juzgando cada otro día, cada otro año, cada otro reino, ¿verdad? Todo esto, lo que leemos, fallaba la gente y otra vez se enojaba Dios, ¿verdad? Pero dice, ya no voy a estar enojados con ustedes, y le dio ese trabajo a Jesucristo. Cuando Él vuelva, Él los va a juzgar. Entonces, pero nosotros somos responsables de decir de la palabra de Dios que nos está revelando el Espíritu Santo para cambiar las vidas y preparar los corazones, ¿verdad?, por lo que está pasando, y preparar la gente que ellos salgan y también hablen de las buenas nuevas, confiados en el Señor. Y en Ezequiel dice, warn the people, if you do not, their blood is on you. Le está diciendo a Ezequiel, tú tienes que ir a decirle a la gente, si no les dices, la sangre de ellos va a estar arriba de ti, ¿verdad? Y si tú les dices y ellos continúan en su rebelión, tu alma está delivered, ¿verdad? Está rescatada, porque tú ya les diste la palabra. He who hears, let him hear. El que va a oír, deja que oigan. Y el que rechaza la palabra, deje que rechace, porque ellos son de la casa de los rebeldes. Entonces, tú haz tu trabajo, lee la Biblia, haz oración, pídele al Espíritu Santo que te dé plataforma y tiempo cuando hablar. Puede ser en tu casa, allí en la mesa, hablando con un familiar, y el Espíritu Santo te suelta la lengua y todo lo que ya has leído sale, porque está en tu corazón y amas a esas personas. Y Dios ha llamado a esas personas a Él y ha puesto el tiempo que ya es tiempo que ellos oigan del Espíritu Santo. Ahora, porque Dios los atrayó a Él y Él te puso la plataforma que hablaras de Jesucristo, de las buenas nuevas, que sean salvos, o una corrección en la vida de ellos, si ellos son tus hermanos en Cristo, el Espíritu Santo te da algo de la Biblia que va a corregir la vida de ellos, ¿verdad? Porque estamos aquí para juzgarnos unos a los otros. Mucha gente dice, pero tú no me puedes juzgar. Sí, la Biblia dice que los cristianos se van a juzgar unos a los otros y exhortarse y decir, pero cuando tú ves algo, lee la Biblia y sácalo de aquí y dilo en amor. Entonces, lo tienes que hacer confiado en Cristo Jesús, y si ellos toman la palabra, gloria a Dios, y si no la toman, ya hiciste tu trabajo. Tú habla la palabra y el Espíritu Santo ministra a esa persona. Y si esa persona rechaza al Espíritu Santo, ya no está la sangre de esa persona sobre ti. Tú ya hiciste tu trabajo.
Si ellos son rebeldes, ya hiciste tu trabajo. No te quedes enojada, no hables de ellos, no les grites, porque el Espíritu Santo es amable y cariñoso. Entonces tú sigue amándolos y ya les dijiste, deja que el Espíritu Santo haga su buen trabajo. Puedes seguir orando por ellos, ¿verdad? Y Dios contesta la oración, ¿verdad? No tenemos que rogar, nomás hacer la oración y decir, gracias, Señor, ya lo estás haciendo. Ya, Dios está trabajando en ellos. Amén, amén. Amén. Muy bien, vamos a continuar el programa por este lado. Miren, ¿qué es lo contrario a la inspiración, a la revelación? ¿O quién es el enemigo? ¿Quién es el que contradice, el que habla mal de la palabra o la tergiversa? ¿Es Satanás o el diablo? Pero ¿quién es Satanás? ¿Quién es el diablo? Dicen que en el siglo XX, el siglo pasado, dicen que la ganancia más grande que tuvo el enemigo, Satanás, el diablo, fue que no creyeran en él. Y fue muy famoso decir que no creyéramos. Es decir, hasta se dice el innombrable. ¿Cómo que el innombrable? ¿Por qué no llamamos las cosas por su nombre? El diablo, es pecado, es Satanás. ¿O acaso la Biblia el innombrable? El innombrable era Dios. Recuerden, Yahvé, Jehová, que eran las 4 letras que identificaban a Dios. Era el innombrable, no lo nombraban, pero al diablo sí hay que nombrarlo. Pero no hay que nos meten cosas en la cabeza que no son. Entonces, cuando decimos la palabra Satanás, lo definimos, Satanás es el que se opone a las cosas de Dios, o sea, el que se opone a la revelación divina, a la inspiración divina. Y diablo se define como calumniador, el que dice mentiras. Pero vamos a la palabra a ver cómo aparece Satanás y cómo aparece el diablo, y al final vemos que son iguales. Y hay un misterio en Job, en donde se dice que vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás. O sea, también era hijo de Dios o que se camufló ahí como alguien mentiroso. Pero dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 1. Ya dijimos que cuando David iba a morir, eso estaba en 2 Samuel 23, 2, dice que el Espíritu del Señor habló por mí y puso palabra en mi lengua. Eso estaba seguro David. Pero en Primera Crónica 21, 1 dice, pero Satanás se levantó contra Israel. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese el censo de Israel. O sea, para que no confiara en Dios, sino que confiara en la fuerza humana, que era lo que ellos tenían. Entonces Satanás, dice aquí la palabra Satanás. Pero si decimos que Satanás es opositor y que diablo es calumniador o mentiroso, claro, opositor porque se opuso a la buena voluntad de Dios. Se opuso, fue contradictorio a la buena voluntad de Dios, por eso dice que es opositor. En Job 1:6 dice, y un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, delante del Señor vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. O sea, metido, camuflado. Era hijo de Dios, pero sí, él como rebellious. Se rebeló, ¿no? Ajá. Bueno. Y ya pero también puede ser que se haya camuflado que... ahí, que haya venido. Bueno, pero también es eso, sí, que era hijo de Dios. Es como cuando trabajas en Walmart y te desocupan y sigues yendo al trabajo. Sí. No sabes qué hacer. Claro. Lucas 22:31. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Lo mismo, muy parecido a lo que pasó con Job. Fue intentó a Job, lo puso en aprietos. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y cuando, dice, y cuando te hayas vuelto a mí, cuando retornes a mí, cuando tengas la fe plena en mí, confirma a tus hermanos. O sea, pero Satanás pide para zarandear, o sea, el opositor y el calumniador. En Mateo 4:10,
Entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. 3 textos o 4 textos que hablan de Satanás. Ahora cuando habla del diablo, mire que ya no habla de Satanás, dice Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En Mateo habla con Satanás, pero ya en Lucas, ya en Mateo 4:10 está hablando con Satanás. Y en Mateo 4:1 fue por el diablo, por el tentador, por el calumniador. Y allí ya se le cambió a opositor. ¿Es el mismo o es diferente? Ya lo vamos a ver. En Mateo 13:39, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Cuando hablaban de la semilla la cizaña. Y en Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, a veces la palabra utiliza, la Sagrada Escritura utiliza Satanás, que es el que se opone a las cosas buenas, o diablo, que es el calumniador, el que miente. Pero si leemos Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea que es el mismo. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él para engañar al mundo entero. O sea que el mundo entero, dice que quien se compagina con el mundo, quien se adhiere al mundo, pues comete error. Porque el mundo está, el que domina es el enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, entonces al final, ¿quiere? Satanás y el demonio son malos. Son enemigos de la verdad. Son enemigos de la inspiración. Son enemigos de la revelación. Aquí lo dice, que Satanás y el diablo, enemigos, el cual engaña al mundo entero. El mundo se deja engañar porque le creas a Satanás. Puede ser demonio, puede ser Satanás, puede ser el enemigo, como lo queramos llamar. En todo caso pertenecen a los espíritus infernales del infierno, al lugar ese. ¿No lo vas a nombrar? Claro que hay que nombrarlo, para que tú resistas al enemigo. No lo vamos a nombrar, dicen los modernos cristianos, al innombrable. Pues si no lo nombras, más poder va a tener. Tienes que nombrarlo para correrlo, porque en Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios. Someteos a Dios significa aceptar la inspiración. Es decir, que tu espíritu se conecte al espíritu divino de Dios. Eso es someteos. Y aceptar la revelación. La palabra que es revelada, creerle esa palabra y no creerle al engañador, que es a Satanás, el diablo o el enemigo, como lo queramos llamar. Resistir pues al diablo. O sea que al diablo hay que resistirlo. Por eso no dejarse engañar. ¿Y cómo se resiste? Pues decirle con el nombre propio, apártate de mí, Satanás, como dice Jesús. No dice, aparte de mí el innombrable, el que no se puede nombrar. ¿Cómo vamos a decir que no se aparte? Si hay que nombrarlo con nombre propio. Nos dio autoridad, en inglés dice to bind, para amarrarlo. Claro. Y sacarlo. Echarlo afuera. Muy bien, resistir pues al diablo autoridad. Y huirá de vosotros. Amen. Cuando uno resiste, el diablo se cansa y se va. Acercaos a Dios. ¿Ve? Revelación, inspiración. Y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, que es lo que más nos mata. A veces sí, a veces no. Cuando quiero, no quiero. Ay, que sí puedo, que no puedo. Que siempre sacamos excusas. Esa es la mejor manera para decir que el diablo está tomando parte en ti. Purificado vuestros corazones. Voy a leerlo de todo recorrido para terminar yo y darle la parte a mi hermana Denise y que ya termine el programa. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. El doble ánimo viene por el corazón. Santiago 4:7. Nos queda pendiente la gracia y la fe, la verdad y la mentira, reino de Dios y reino del mundo, que lo podemos ver en otros pasajes para no alargar mucho el video.
por hoy le doy las gracias por haber estado compartiendo este video. Apóyanos compartiendo, dando que like, que bueno, o también pasándolo a otras personas, compartiéndolo, para que otras personas también lo puedan ver en los canales de ustedes. Nos ayudan muchísimo, y sobre todo que estamos también queriendo hacer un proyecto de profesionalizar más la parte tecnológica para que salga mejor el video. Todo eso estamos ayudando, pensando con la ayuda de cada uno de ustedes. Muy bien, le doy el paso a mi hermana Denise, y extrañando a Marta, extrañando a Sandra, a Eugenia, a John y a Emma y a Leonor, que todavía no están con nosotros, pero eso dentro de poquito van a estar con nosotros. Muy bien, por hoy te digo bye bye, le doy el paso a mi hermana Denise. Gloria a Dios. Ahorita Leonor está pasando lo que yo pasé con mi mamá. Está su mamá en el hospital y no la dejan entrar, ¿verdad? Y está tratando de trabajar, cuidar a su mamá, y pues no puede entrar al hospital. Es que está el cuerpo impuesto a trabajar, ir a ver a tu madre, y luego te paran todo, ¿verdad? Y se pone el cuerpo y la mente, tengo que hacer esto, tengo que el otro, pero no puede ahorita. Pido la oración por Leonor. Amén. Y estaba ahorita pensando cuando estaba hablando usted, pastor, que en inglés le decimos the devourer, devora, el diablo devora todo, ¿verdad? Se lo come y se lo tira, lo escupe, lo redite, lo devora, ¿verdad? Y mi hermana me había mandado una canción que dice, lo quiero todo para atrás. Todo lo que se robó el diablo, lo demando para atrás. Y es una canción que canta un negrito y tiene mucho ritmo, ¿verdad? Y me ponía a cantar en la mañana esa canción en el shower, ¿verdad? Es una profecía de Joel. Ajá, y luego también otra canción que dice, estoy lleno del Espíritu Santo, y esas sí están en español, y se llama Roberto Talles, y canta llenos del Espíritu Santo, y grita bien fuerte y te conmueve, ¿verdad? Y estás bien alegre en la mañana. Y pues les recomiendo que se pongan a cantar, nomás levantándose, y que el primer pensamiento sea, Dios, tú eres primero en mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Y quiero leerles para cerrar de Mateos 9:35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces es nuestra responsabilidad actuar como Jesucristo, y Él recorría, ¿verdad? Y iba de sinagoga a sinagoga. Cuando Jesucristo está dentro de ti, se va a manifestar Jesucristo en ti, y no te vas a poder quedar sentada o sentado, ¿verdad? Y luego dice el 36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y Él es nuestro buen pastor, nos habla por nombre y nosotros oímos su voz. Gloria a Dios. Amén. Y el 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos esos obreros. Aquí estamos para servirles y hablarles de las buenas nuevas. Amén. Que Dios nos ama mucho. Santo y Él no nos manda maldición. Él no nos manda enfermedad. Él no nos manda la maldición. Eso es del diablo. Y Él no nos va a enseñar por enfermedad, no nos va a enseñar por dolores, ni sufrimientos. Él está aquí para rescatarnos. Amén. Y Él te ama tanto
que Él ha puesto tu nombre en su mano, en la palma de su mano. Aleluya. Y si tú no eres salvo, en este momento puedes hacer esta oración conmigo. Padre bendito, me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, de mis pecados. Y recíbeme como uno de tus hijos o hija. Y yo recibo a tu Hijo Jesucristo. Amén. Y le doy la honra y la gloria que Él merece. Cambia mi vida y hazme uno de tus sirvientes, alguien que pueda ir a trabajar la mies que envía obreros a su mies, que seas un obrero. Aleluya. Para ir a piscar esta mies, es mucha. Dedícate a Él en el nombre de Cristo Jesús. Y los que ya son cristianos, ya son salvados, sigan estudiando y buscando más y más. Dios les revela misterios y hablen, obedezcan al Espíritu Santo. Los amo mucho, Amén. que Dios los bendiga y la paz y el gozo de Jesucristo estén en sus corazones y que nadie les robe esa paz. En el nombre Amén. de Cristo Jesús. Amén. Y Amén. mañana nos vemos Adiós. con otro video. Bye, bye.